Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Dónde debo encontrar yo fortaleza? ¿Dónde debo encontrar yo realmente esa tranquilidad de decir, voy a tal parte y ahí en definitiva me van a solucionar todo lo que yo necesito? Allí. El Señor me va a dar esa fortaleza. ¿Quién la va a dar? El Señor. Entonces cuando usted esté pensando, es que yo siento que no puedo, me siento débil, no puedo más, debe ir a buscar esa fortaleza. ¿Dónde encontramos la fortaleza? En el Señor. Y la palabra me lo está diciendo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y en los momentos de la tribulación es donde decimos, ¿a dónde voy? ¿A quién escucho? ¿Cierto? Entonces necesitamos tener eso presente en nuestra vida. ¿A dónde voy cuando estoy en ese momento difícil? ¿A dónde voy cuando tengo esa dificultad tan apremiante que a veces decimos no sé para dónde coger? A veces sentimos que buscamos y buscamos del Señor y a veces nos hacemos la pregunta como que ¿será que estoy buscando de la mejor manera? ¿Será que, ay Dios mío, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? Entonces debemos en definitiva tener claro y no perder esa fe en que la fortaleza está en Él, en que la fortaleza está en Él, no está en otra parte, no está en otra persona, no está en otra cosa, no, en Él, porque la palabra no se está equivocando. Si usted cree en la palabra, si usted cree que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por usted y por mí, ¿usted por qué no cree que la palabra dice que la fortaleza es Él? Si la fortaleza es Él, yo tengo que ponerla por obra en mi vida y yo tengo que creer esa palabra. Pero nos cuesta mucho creer la palabra y debemos realmente apropiarnos de ella y decir, Señor, creo en tu palabra y hoy me siento débil, hoy me siento sin fuerzas, Señor, necesito fortalecerme. ¿Y dónde me fortalezco? Contigo, ¿correcto? El Salmo dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo regular, donde queremos siempre buscar una fortaleza cuando estamos mal, cuando estamos pasando por adversidades, por situaciones difíciles. Allí es donde se nos está olvidando y esa presión de la tribulación es donde empezamos a decir, ay, yo siento que estoy buscando mal, yo no me siento que el Señor me está escuchando. Pero la palabra me dice, no, yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice la palabra del Señor, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El Señor siempre estará con nosotros, sin importar las circunstancias, sin importar la situación en la cual estemos viviendo. El Señor siempre estará con nosotros. Y mire que vamos al Salmo 138. Y a veces decimos, es que yo no siento que el Señor me oye. No sé qué está pasando con mi vida, pero el Señor nos dice y vuelve y nos recuerda en su palabra. En el Salmo 138, ¿qué haré yo? Alabarlo, sin importar la circunstancia por la cual yo esté viviendo, por la cual yo esté pasando. Tengo que alabar al Señor. Eso muestra y eso está dando un paso de fe de mi parte corporal. Estoy dando un paso de fe diciendo, creo en ti, creo en tu palabra y yo te voy a alabar. Dice la palabra del Señor, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos, porque Él es Dios sobre todos los dioses. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma, me fortaleciste con vigor. ¿Quién da la fortaleza? Él. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿Al humilde de qué? De corazón. Debemos llenarnos de esa humildad cuando entremos en la presencia del Señor. No podemos entrar con soberbia a la presencia del Señor, pretendiendo que es que usted me tiene que responder y punto. No. Si Él mismo, Jesucristo, siendo hombre, le dijo al Señor, Señor, pasa esta copa de mí. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, si me toca pasar esta, tocó, pero sí, por favor, Él estaba pidiendo auxilio. ¿Por qué? Porque Él nos demuestra y Él nos enseñó y Él nos demostró, sabiendo la condición de Jesucristo, porque Jesucristo no era cualquiera, sabiendo la condición de Él, se humilló en su condición de hombre, se humilló para decir, Señor, hágase tu voluntad. ¿Por qué usted y yo no podemos entender eso y humillarnos
y decirle, Señor, hágase tu voluntad. Y Él es poderoso. Lo estaba diciendo el poderoso, pero Él era enseñándote a ti y a mí a que lo busquemos con humildad de corazón. Y la palabra me dice aquí, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. El Señor atiende al humilde. ¿Dónde está la fortaleza? En Jesucristo. Pero cuando yo vaya a buscar al Señor, debo que ir en humildad de corazón. No debo ir en prepotencia, no debo ir creyendo que es que Él tiene porque es que Él tiene y es su obligación. No, el Señor cumple conforme a su propósito en mí. Y aquí dice la palabra, Jehová cumplirá, en el Salmo 138, el verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor ha hecho una obra en nosotros y Él no nos va a desamparar. Somos nosotros que no hemos entendido. El Señor jamás nos va a desamparar. El Señor siempre está ahí con nosotros, pero vayamos con humildad de corazón. Vayamos realmente a esa presencia del Señor y digámosle, Señor, aquí estoy. Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, así venga la tribulación, tú estarás conmigo. Pero usted se tiene que convencer de eso. Él cumplirá su propósito en nosotros. Él lo cumplirá. Así que digámosle al Señor, Señor, cumple tu propósito en mí. Señor, a veces me siento desfallecer, a veces siento que no aguanto más, a veces siento que no puedo, estoy pasando por unas tribulaciones terribles, porque hay momentos en la vida que estamos colgando de un hilo y decimos, no doy más, siento que no puedo más. Y parece ser que entre más buscamos del Señor, más inconvenientes hay. Entre más buscamos del Señor, más dificultades tenemos. Entonces el Señor decimos, ay Señor, ¿y entonces tú dónde estás? Yo no te veo. El silencio del Señor se vuelve como eterno y el Señor está ahí. Solamente necesitamos humildad de corazón para que el Señor haga la obra en nosotros. Vamos a Efesios 6 del 10 al 20, donde vamos a leer sobre la armadura del Señor. La importancia, ¿cómo está vestida usted hoy? Realmente necesitamos saber dónde está la fortaleza y si la fortaleza la tiene Jesucristo, si la fortaleza está en el Señor, ¿cómo me debo vestir para yo tener esa fortaleza impecable? Ya sabemos que necesitamos estar llenos de humildad, necesitamos una humildad profunda en nuestro corazón. Pero ¿qué debo tener? ¿Qué debo tener claro en mi vida para saber que la fortaleza está en Él? Esa es la traducción del lenguaje actual. Porque no luchamos contra gente como nosotros. Nosotros creemos que el problema es la persona que tenemos enfrente. Creemos que el problema es el vecino, el amigo, el familiar. No. La lucha no es contra carne y sangre, dice la Reina Valera. Aquí dice que no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Debemos tener eso presente, porque cuando usted empieza a creer que usted está luchando es con el problema que tiene, que es el primo, el tío, el vecino, el amigo, la persona que aparece, la circunstancia que llegó, no, la lucha no es contra carne y sangre. Y usted debe tenerlo presente en su vida. Usted debe tener claro que esto es un tema espiritual, y lo espiritual es mucho más real que lo material, solo que nos hemos acostumbrado a creer que la vida es material, que la vida es física. Y no, la vida es absolutamente espiritual. Y la única manera que usted y yo contrarrestamos comportamientos, situaciones, tribulaciones, malestares, todo lo que se nos aparece enfrente, es con la armadura del Señor. Es tener la convicción que debo creer que la lucha no es contra carne y sangre. Que tengo pararme en la fe, en lo que he creído, en saber que Él es poderoso para llenarme de su Espíritu Santo y darme ese poder para yo poder fortalecerme en Él y poder contrarrestar toda adversidad. Leer la palabra, porque la espada es la palabra. Si yo tengo la espada, me va a recordar todo lo que he leído y me va a decir, aquí estoy yo, dice el Señor. Yo soy tu fortaleza. Entonces yo debo llenarme de la armadura del Señor. Yo debo realmente tener presente en quién he creído. Estás buscando al Señor. Te estás llenando de su Espíritu Santo. Mire, y para nosotros llenarnos del Señor y llenarnos de su poder, debemos decirle, Señor, regálame de ti. Señor, fortaléceme. Señor, lléname con tu Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo del Señor nos lleva a toda verdad. El Señor es fantástico con nosotros. Nosotros tenemos muchos momentos de flaqueza, de dificultades, de situaciones, pero el Señor es el único que va a hacer la obra. El Señor es el único que nos va a llevar a la victoria. El único que cumplirá su propósito, sin importar la dificultad que hoy estés pasando. Él va a cumplir su propósito en nosotros.
porque Él es quien nos defiende. Pero como dice su palabra, debemos ser humildes de corazón, entender que pase lo que pase, es su voluntad. Pase lo que pase, debo aceptarla. Hay situaciones que son difíciles de aceptar, pero tocó aceptarlas y decirle al Señor, obra. Pero usted no puede desmotivarse, usted no puede hacerse un costado, usted no puede decir, ya me rendí. No, siga caminando, siga en esa búsqueda del Señor y decirle, Señor, tu palabra dice que la lucha no es contra carne y sangre. Mire, esa es mi máxima número 1. Cada vez que yo tengo una dificultad, cada vez que yo tengo un inconveniente, cada vez que yo veo que algo se está levantando por ahí como extraño, yo le digo al Señor, Señor, tu palabra dice que la lucha no es contra carne y sangre. Señor, tú eres el poderoso, tú eres el que tiene el poder, el control, el dominio de todas las cosas. Ayúdame, fortaléceme, Señor, para yo poder salir de esta situación tan horrible que estoy pasando. Toca hacerlo. Y si toca entrar en un momento de ayuno y oración, hágalo. Entre en un momento de ayuno y oración. Si toca entrar en un momento de consagración más profunda al Señor, hágalo. Si me estaba levantando a las 3 y siento que me tengo que levantar a la 1, a las 2 de la mañana, hágalo. Porque nosotros no perdemos. Mire, el Señor Jesucristo sabía lo que se le venía y Él sabía el propósito que Él tenía que cumplir. Y Él se la pasaba era orando y ayunando, porque sabía que lo que venía era tremendo. En la humanidad de Él, Dios mío, no, esto me toca a mí fortalecerme. Él nos enseñó por medio de su palabra que la única manera para poder pasar esa copa es a punta de oración y ayuno y vigilia. Es la única manera para que se cumpliese el propósito. ¿Por qué? Porque era una situación difícil. Era una situación difícil. Él con su poder, con su gloria, con su divinidad y todo lo que él tenía y lo que sigue teniendo, pero en su momento como hombre, él podía haber hecho muchas cosas y haber dicho, no, esto me lo paso por encima. No, tenía que cumplir el propósito. Y cuando uno necesita que el propósito se cumpla, hay situaciones que tienen que pasar. Hay situaciones que uno no las quiere pasar, pero son dolorosas, pero toca, porque hay que cumplir el propósito. Entonces, el Señor Jesucristo es uno de los que nos enseñó en la palabra ese modelo que debemos seguir, que sin importar la circunstancia, Él seguía en pie porque Él sabía que tenía que cumplir el propósito. Él tenía un propósito clarísimo que era tu salvación y la mía. Y era un propósito grande. El Señor está haciéndonos pasar a nosotros por el molino, por alguna situación difícil, pero porque hay un propósito detrás de eso. Así que nosotros no perdamos la fe, no perdamos el impulso, sabemos que la fortaleza está en Él, sigamos caminando con Él. ¿Correcto? Es la invitación que yo te hago en esta madrugada, es la invitación que yo te hago en este día. La lucha no es contra carne y sangre y eso se tiene que volver un lema en tu vida. Cuando alguien se esté levantando, no te pongas a pelear con la gente. La gente es venenosa, la gente es terrible. La gente se levanta contra los demás, hasta la misma gente que cree, dice creer, y son usados. Acuérdense que dentro del trigo hay mucha cizaña. Recuerden eso, dentro del trigo hay mucha cizaña. Así que hay que estar muy alertas y empezar a distinguir. Necesitamos realmente llegar a un nivel de consagración al Señor y decir, esto que está pasando es el propósito del Señor. Mejor dicho, llore, laméntese, entre en una consagración al Señor, pero esto es necesario que yo lo viva. Señor, perdóname. Y si fue que no era necesario y yo me estoy buscando este problema, Señor, ayúdame a salir de él. Señor, no entiendo esto que me está pasando, por favor, ayúdame. Mire, a veces que queremos entrar en esa discusión con el Señor, en decirle, estás tan equivocado con este problema que estoy pasando, no sé, que yo no me lo merezco. Jesucristo no se merecía pasar por lo que pasó. Jesucristo no se merecía las circunstancias que vivió. Y si usted y yo hacemos un análisis, porque nosotros decimos que el ser humano es tan cruel, ¿qué más cruel que fueron con Jesucristo? ¿Cierto? Y a veces decimos, no, es que yo no merezco, Él tampoco lo merecía. El enemigo le pone vendas a los demás para que te perturben. El propósito se tiene que cumplir. No se mueve una hoja de un árbol si no es bajo la voluntad del Señor. No se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor muchas circunstancias que llegan a nuestra vida. A veces no las entendemos. El común denominador de esta respuesta en que, pero ¿por qué cuando busco más del Señor es cuando más dificultades tengo? ¿Cierto? Porque estamos probando. No, el Señor nos está poniendo a prueba, no.
nosotros mismos. El tema aquí es la lucha contra mí, donde yo me estoy poniendo a prueba y las circunstancias me están mostrando en qué tanto estoy creyendo, qué tan fortalecida estoy, ¿cierto? ¿Qué tanto necesito más de buscarlo para seguir fortaleciéndome, para no desfallecer? ¿Qué tanto he creído? La fe. Debo estar parada en mi convicción y decir que llegue lo que quiera. Dijo el Salmo 46. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, yo no debo temer. No debo temer. O sea, miren, nosotros leemos la palabra y yo insisto mucho en eso, porque visualice, yo soy muy visual. Uno debe visualizar lo que está leyendo. Visualice lo que está leyendo. Si la palabra a mí me dice, la Reina Valera, me dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Imagínese un terremoto, a eso se refiere. Aunque la tierra sea removida, yo no debo temer. Aunque esté ahorita las placas tectónicas moviéndose de lado a lado, los montes pasándose de un lado al otro, la braveza del mar sea levantada, mejor dicho, yo debo estar literal aquí parada y relajada, porque mi confianza está puesta ¿en quién? En el Señor. Porque si mi confianza está puesta en el Señor es porque mi fortaleza está en el nivel 100, ¿correcto? Yo no puedo estar tranquila, relajada si mi confianza, si mi fortaleza no está en el nivel 100. Yo debo estar fortalecida para estar en un nivel tranquilo, en un nivel relajado. Que si se va a caer el mundo, que se caiga. Pero el Señor va a hacer algo conmigo. El Señor meterá su mano por mí. No sé, Mire, uno se da dolores de cabeza innecesarios. ¿Por qué? Porque es que son nuestras emociones, es nuestra humanidad, es nuestra carne la que no nos deja evolucionar. Es la que siempre tiene un pero, es la que siempre, pero porque a mí, pero porque siempre. Nos pasa mucho. Siempre queremos estar en esa actitud en que yo no merezco esto. Sí, hay situaciones en que decimos yo no aguanto más. Pero ¿qué podemos hacer? La vida está llena de esos matices blancos, negros, rosados, dorados, oscuros, claros. La vida está llena de matices y en esos matices es que yo me voy fortaleciendo en el Señor. Es que yo voy entendiendo en quién debo ir a decirle, eres mi fortaleza. Yo estoy convencida, Señor, porque tu palabra me dice, porque tú me llenaste de tu amor, porque tú me mostraste tu amor y tu misericordia. Y Él es el poderoso. Pero nos enseñó que sin importar las circunstancias, Señor, hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Como tú quieras, hágase. Porque la lucha no es contra carne y sangre. Y la palabra me dice que yo debo ir en ayuno y en oración para fortalecerme en Él, para poder pasar esa copa en ayuno, en vigilia y en oración. Así que esta era la palabra para hoy. Espero quede guardada en tu corazón y recuerda que para que sigamos pasando nuestras copas, vamos a ayunar, a orar, a vigilar, a fortalecernos en Él, porque Él es quien fortalece, nadie más. Su palabra fortalece, su Espíritu Santo nos llena y nos ayuda todos los días a que crezcamos en su palabra, ¿correcto?